Muy bien, ya está César Villalona con nosotros para analizar el tema de las erradas declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien ha dicho que una media, que un promedio del salario mínimo en este país es de $448. Cualquier estudiante de bachillerato entiende que una media, que un promedio no es la realidad de cada salvadoreño que recibe un salario mínimo que es abajo de los $250 y mucho más abajo de eso en el área agrícola. César, buenas noches. Buenas noches. Realmente indignante. Ya sí. No hay ni por dónde excusarse realmente. Sí, a mí me llamó la atención, bueno, a mucha gente le ha llamado la atención las declaraciones de Dabú que salieron en los medios de prensa de ayer, donde él dice que no tiene sentido discutir el tema del salario mínimo, del ajuste al salario mínimo que está en discusión en la mesa tripartita. Donde está el gobierno, el sector laboral y la ANEP, porque las empresas pagan aquí un promedio de $448. Lo primero que yo quisiera decir es que si no tuviera sentido, ¿por qué la ANEP hizo una propuesta a la tripartita? Porque la ANEP llevó una propuesta de aumento de 3%. Claro. Y están representados ahí. Entonces, él está dando una declaración que contradice la decisión de su gremio de presentar una propuesta en la tripartita. Porque si no tiene sentido no debe haber propuesta. Así lo entiendo yo. Pero la tienen, muy chiquita, por cierto, un 3%, muy lejos de lo que plantea el gobierno en el sector laboral. Lo segundo es que no tienes razón cuando dice que el salario promedio del país que pagan las empresas es $448. La palabra salario promedio es como, por ejemplo, si una persona ganara 400 y otra 200, el promedio es 300, ¿verdad? Claro. Bien, muchísima gente gana menos del promedio, lo que tú ya has dicho, incluyendo el salario mínimo. Claro. Y lo otro es que no es cierto que ese sea el salario promedio en el país. Mira, este es un dato de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía. El salario promedio, no el mínimo, el promedio en el sector agropecuario, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, está en $142. Y Jorge, sí, y Dabú dijo que son 448. Muy bien. En el sector de explotación de minas y canteras está en $184. Ahí los mínimos son menores, por supuesto. Claro. En pesca está en 258. Todo El promedio. El promedio. Okay. El mínimo en pesca anda por los $118, pero el promedio está en 258, no en 448. En la industria manufacturera está en 264, el salario promedio. En el sector construcción, 296. En comercio, 288. Ninguno ha llegado a 300. Sí. En transporte, almacenamiento y comunicaciones está en 346, no está en los 448 que dijo Dabú. En el sistema financiero, la intermediación financiera inmobiliaria, 399. ¿Dónde supera lo que él dijo que pagan como promedio? En un sector, suministro de electricidad, gas y agua. Y al final tenemos el salario promedio nacional, el salario promedio nacional. ¿Qué es la suma de todos estos datos? De todos los salarios que hay en el país. Y dividido entre el mismo número. Entre la población laboral está en $298, no llega a 300, el salario promedio del país. Y Dabú dijo que está en 448. Es interesante aclarar esto, porque uno no espera del presidente de una gremial como la ANEP que se dedique a decir cosas que no son, ¿verdad? Que contradicen la información real del país. Y aprovecho para decir que en Honduras el salario mínimo, todos los salarios mínimos, salvo el de Maquila, superan el salario promedio que tenemos nosotros. Todos están por encima de $300. Los mínimos, los promedios son mucho más altos. Y en Guatemala, los dos mínimos son 331 y 344. Los mínimos, superiores a los promedios nuestros, que se supone que los promedios son más altos que los mínimos, ¿verdad? Aquí lo tenemos en 298. O sea, tenemos salario de miseria. Por lo tanto, sí es importante discutir el tema. Por la tripartita y luchar por un buen ajuste salarial. Y en todo caso, César, la gente cuando recibe su dinero no anda pensando en promedio. Ellos piensan en el número exacto que venden en su cuenta de ahorro, que ese no es ningún promedio, es un número redondo, que ese es el salario de miseria que reciben, pienso yo. Correcto. No sé. Esa es la realidad. Entonces necesitamos seguir discutiendo este tema. Ojalá que la mesa tripartita pueda aprobar un buen aumento. Digo esto porque ahí está representada la ANEP, claro, que tiene cierta influencia en esa mesa. Y que la población salvadoreña también que nos sintoniza pueda identificar
realmente cuáles son las intenciones de estos personajes. Y cuidado César. con las mentiras, muchas mentiras. Muy bien, César, gracias.